¿Cómo tratar con la depresión? Vivimos días donde la gente, Señor, no solamente de allá afuera, vive así, pero aún dentro de nuestras iglesias, la gente batalla con la depresión. Y Padre, que podamos ser enseñados en esta mañana, Señor, o ya tarde, y que tú me des gracia delante de la congregación para exponer tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Me gustaría, a manera de introducción, hermanos, comenzar con un hecho, con una situación que dice de la siguiente manera. Durante varias semanas, Carolina se había notado que Susana hablaba menos y estaba menos dispuesta a hacer las cosas que hacían juntas normalmente. Cuando le preguntó a Susana en cuanto a su estado de ánimo, Susana dijo que su vida no valía la pena desde que sus padres se divorciaron. Yo me quedé pensando, yo digo, tan fuerte es la separación de un matrimonio que, hermanos, daña la vida de nuestros hijos. Carolina intentó animar a su amiga, pero sentía que sus palabras no le estaban llegando. ¿Algún día tú te has sentido de esa manera, hermanos, que tratas de dar consuelo y en vez de consolar no sucede absolutamente nada? Como que tú dices, caray, estoy perdiendo mi tiempo, no sé qué más decir, no sé qué más hacer. Porque, hermanos, llegan momentos en la vida, hermanos, donde no eres tú quien va a hacer la diferencia, es Dios. Y hermanos, una tarde, Susana llama a Carolina y le dijo que quería terminarlo todo, que quería quitarse la vida. A la hermana Carolina le rogó que buscara ayuda. ¿Qué vemos aquí en este suceso, hermanos? Bueno, aquí vemos una serie de emociones. Las emociones de Susana, hermanos, están hacia un cuadro que voy a mostrar. Y hermano Alan, si tenemos el cuadro donde dice sentimientos negativos, por favor. Yo quiero que usted mire por un momento su pantalla y quiero que analicemos, hermanos, este recuadro. En cuanto estemos listos, me avisas, hermano Alan, por favor. Vamos a ver, hermanos, un cuadro donde se presentan sentimientos negativos, pero dentro de esos sentimientos negativos hay etapas. ¿Ya apareció? ¿Ya está ahí? Ok, identifica, hermanos, ese cuadro, ese recuadro, donde dice sentimientos negativos. Yo creo que todos, hermanos, en alguna vez hemos tenido estos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Bueno, si tú te das cuenta, hermanos, ¿cuál es el primero que está arriba? Todos hemos pasado por alguna decepción, ¿sí o no? Ok, ¿qué hay debajo de una decepción? Ok, porque de una decepción viene un desánimo, ¿verdad? Tal vez tú te decepcionaste de alguien o de algo y te desanimaste. Ahora, nada más déjeme hacer una aclaración. Cuando tú estás en ese punto, hermanos, de decepción y desánimo, nadie más ha tenido la culpa que tú. Pastor, ¿pero cómo? Sí, porque tú no cuidaste tu corazón. La gente que está a tu alrededor, hermanos, no es culpable de cómo tú estás. Tú eres responsable de cómo estás tú. Porque tú no cuidaste lo que entró aquí. Porque alguien dijo, hermanos, podemos, hermano, ¿cómo dice este dicho, hermanos? Cuando habla de que los pájaros vuelan arriba de nuestra cabeza, ¿verdad? No podemos impedir que vuelen, pero sí podemos impedir. Así es, ahí está el punto, ¿verdad? Y así son las circunstancias, hermanos. Entonces, después de esa decepción, hermanos, viene un desánimo, y después de un desánimo, ¿qué viene? La depresión. Y ahí es donde quiero que nosotros estudiemos en esta mañana. No va a ser como tal una predicación, va a ser más como un estudio, va a ser más como una enseñanza, hermanos, una continuación del tema anterior, la depresión. Quizá tú digas, bueno, pero es que
Pues yo no estoy deprimido. No sabes. A veces ya puede ser normal para ti. A veces ya caíste en un estado de depresión. Es más, mire, no quiero que levanten su mano, no quiero avergonzar a nadie. Pero ¿cuántos de los que están aquí, no levanten su mano por favor, no levanten su mano, pero ¿cuántos de los que están aquí hoy toman antidepresivos? ¿No levantes tu mano? Ok, quizá usted no, está bien. Pero hay personas que toman antidepresivos, hermanos, ¿verdad? ¿Sabes que los médicos usan la psicología? Y hermanos, ellos, fíjese, le voy a contar una historia, una historia, donde una persona, hermanos, se sentía mal y pensó lo peor, hermanos, pensó que se iba a morir. Esta persona va al doctor y le dice el doctor, bueno, explícame qué es lo que tienes, dame tus síntomas. No, pues es que mi ritmo cardíaco no está bien, hay mucha pulsación, ¿verdad? Tengo mucha taquicardia, siento que me va a dar un infarto. Y el doctor, hermanos, mira sus manos, sus movimientos, él empieza a observarlo. Y hermanos, le hacen estudios, a esa persona le mandan a hacer estudios de sangre. ¿Y qué cree, hermanos? ¿Qué cree que salió en los estudios de sangre, hermanos? ¿Que salió bien o que salió mal? Todo bien. De tal manera, hermanos, que cuando sale todo bien en los estudios de sangre, ¿verdad? Le dice el doctor a esta persona, amigo o X persona, usted no tiene nada, usted es una persona sana, pero lo que usted tiene es un trastorno de ansiedad. Y la persona dice, espérame, pero ¿qué es eso del trastorno de ansiedad? Yo no sé qué es. De ahí empieza, hermanos, su cuerpo a responder, hermanos, como si hubiera pasado un tipo de descompensación en su cuerpo físico, ¿verdad? No puede estar en lugares donde hay mucha gente, porque le entra la desesperación, ¿verdad? Si hay mucha gente, hermanos, se mueve, ¿verdad? Y lo que menos quiere es estar con gente, hermanos, encerrado, ¿verdad? Y hermanos, llegó el punto donde fue aquí, donde fue allá, donde gastó dinero, ¿verdad? Donde le intentó por todos los medios y llegó el punto donde vio un cardiólogo. Con ese cardiólogo usted sabe, hermanos, que a veces es dinero, ¿verdad? Y más cuando se tratan de asuntos importantes, órganos importantes como el corazón. Entonces, pasó eso, hermanos, y quizá uno dice, bueno, el chistecito no salió tan barato. Por aquella ocasión, hermanos, tuvo que pagar arriba de 20 mil pesos, hermanos, y quizá era todo su patrimonio. Ya se gastó 20 mil pesos, hermanos, y ahora dice, bueno, ¿qué viene? Me siento igual, es que siento que me voy a desmayar. Y hermano, él no entendía lo que era trastorno de ansiedad. Y cuando vi al cardiólogo, hermanos, le dice, mira, te voy a dar esta pastilla. Te la vas a tomar y tú me vas a decir si te sientes bien. Ok, le dijo esta persona. Se tomó esa pastilla, hermanos, un color verde, como una cápsula. Y hermano, cuando se toma la pastilla, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué? Ok. Al siguiente día llega con el doctor, o más bien va ya no con el cardiólogo. Ahora va quizá a un SIMI, quizá va a su doctor particular y le explica todo lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y llegó el punto, hermanos, donde le dice, ¿y cómo te sientes ahora? Y le dice, me siento bien. Y después, esta persona, hermanos, no sabía que esa pastilla, hermanos, no era más que... Explícame el término. ¿Azúcar? Así viven algunos, sugestionados con tantas cosas, hermanos, que a veces no es la enfermedad, a veces es tu manera de pensar. ¿Sí o no? Hay personas que les dicen, escucha por ahí, ¿verdad? Murió de cáncer, ¿verdad? O murió de infarto. Y de repente nos da la taquicardia y dice, ah, caray. Ay, a ver, tómame la pulsación, por favor. Híjole, tengo 90, pero espérame, no es que estés mal, es que ya te espantaste.
Porque hay que entender una cosa, hermanos, cuando uno se espanta, el ritmo cardíaco se acelera. Yo no soy doctor, si yo estoy mal, corríjanme, por favor. Pero es lógico. ¿Estás conmigo? Y a veces uno llega al punto en decir, caray, me voy a morir de un infarto. Y hermano, le voy a decir algo, hermanos, tú no te vas a morir ni de un infarto, ni de cáncer, te vas a morir de otra cosa. Es muy probable, hermanos. Ahora, ese es el asunto, hermanos, de una decepción, de un desánimo, llegamos a una depresión, hermanos, y ahí es donde quiero abordar el tema, hermanos. ¿Verdad? Quiero comenzar en primer lugar, hermanos, cuando hablamos de la depresión, quiero decirles que a veces sí existe una depresión, en primer lugar, porque el cuerpo nos estorba. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Bueno, la depresión es ocasionalmente el resultado de un mal funcionamiento del cuerpo. Pero escúcheme, eso no es siempre. Eso no va a ser siempre, hermanos. Quizá alguien va a tener una condición mala de tiroides, ¿verdad? Cuando tú tienes tiroides, hermanos, ¿cómo afecta el cuerpo? ¿Alguien ha tenido tiroides? ¿Alguien tiene tiroides, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos? A ver, explíquenos un poquito para entender. Controla uno bien ciertas emociones. Ok. Empieza a adelgazar Ok, gracias, hermana, ¿te das cuenta? Y eso es cuando existe la tiroides y es un problema físico, ¿verdad? Y eso hay que atenderlo, ¿o no, hermanos? Claro, hermanos, y se tiene que declarar, ¿verdad? Con estudios, el doctor, hay que seguir los protocolos, todo eso. A veces quizá no es una tiroides, son ciertas infecciones, ¿verdad? En cuestión de actividades hormonales inestables. Llega el punto, hermanos, donde los adultos, hermanos varones y hermanas mujeres, pasan por un periodo que se llama menopausia, ¿verdad? Y yo no conozco mucho de términos, ¿verdad? Pero tú puedes quizá entender un poco lo que estoy mencionando. Y también, hermanos, eso lleva a una reacción. Ahora, pero verdaderas condiciones, hermanos, médicas de este tipo que yo he mencionado, son raramente la causa. Son raramente la causa, hermanos, de la depresión en la mayoría de las personas. En otras palabras, no tienen un problema, ¿qué? Físico. Y hermano, fíjese, a veces la depresión no es por un problema físico. Me atrevo a decirle que la depresión es por un problema espiritual. Es un problema del alma, ¿verdad? Ahora, una vez que hemos visto, hermanos, que a veces el cuerpo nos estorba, pero hay veces que no. En segundo lugar, hermanos, el problema verdadero de la mayoría de nosotros, ¿cuál es, hermanos? Bueno, para la mayoría de nosotros, hermanos, la depresión que experimentamos, escuche bien, es resultado de una reacción equivocada. Pero reaccionamos equivocadamente a ciertas pérdidas de la vida. Váyame siguiendo, hermanos, por favor. Por ejemplo, hermanos, es el resultado de una reacción equivocada a ciertas pérdidas de la vida. Ahora, escuche, hermanos, Dios nos diseñó para que experimentáramos emociones negativas de vez en cuando, ¿sí o no? Sí, todos aquí tenemos emociones. Y hay emociones negativas, hermanos, como por ejemplo, cada vez que perdemos algo, ¿sí o no? Se manifiestan esas emociones, hermanos, como por ejemplo, un ser querido. Ahí ya hubo una pérdida. ¿Y qué va a ser la emoción, hermanos, negativa? ¿Qué va a ser? Emoción negativa no quiere decir que es pecado. Aclaro eso, hermanos. Emoción negativa no quiere decir que es pecado, ¿verdad? No estoy diciendo que el que perdió a un ser querido ya vive triste y ya está mal, ya es pecado. Ahora, consejo. A veces hay gente que no ha pasado por ese proceso. No podemos decir, yo te entiendo, es un comentario fuera de lugar, ¿verdad? No lo hagas. Simplemente, hermanos, hay personas que
En ese momento van a llorar más que otros. Deja que pase su duelo. Eso es normal. Eso tiene su tiempo para cada persona. Pero quizá no es, hermanos, la pérdida de un ser querido. Quizá, hermanos, en segundo lugar, perdiste un trabajo. Hermano, hay gente que se deprime por perder un trabajo, ¿sí o no? ¿Qué piensa la gente, hermanos, cuando perdió un trabajo? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? No sirvo para nada, pues ya para qué me esfuerzo, ya para qué trabajo, si va a volver a pasar lo mismo. ¿Me entiendes? Pero quizá no es un trabajo, quizá no es un ser querido. Es más, voy a ir hasta lo más mínimo. Quizá te va a sorprender, hermanos, pero hay gente que se deprime porque perdió una mascota. ¿Tú has visto, hermanos, a personas que pierden un perrito? ¿Qué les sucede, hermanos? Y hermanos se deprimen. Porque van a decir, pastor, pero es que él vivió conmigo como por más de 20 años y era tan fiel y no tan obediente. Y hermano, la gente se deprime. Quizá no es un perrito, quizá es un gatito, yo no sé. Pero tal vez no sea esto, hermanos, tal vez fue un amigo, tal vez fue dinero. ¿Me va siguiendo? Algo perdió. Entonces, fíjense, hermanos, el problema verdadero de la mayoría de las personas que se deprimen no es por un problema físico, es porque perdieron algo. Perdieron algo. Algo les fue arrebatado. Cuando pensamos en la pérdida, hermanos, experimentamos lo que la Biblia llama tristeza. Ahorita les voy a presentar otro cuadro, hermanos. No olviden el primero. Voy a presentarles otro cuadro, hermanos. Ahora, tristeza. ¿Qué es la tristeza, hermanos? Es una emoción de pérdida, dada por Dios. Y, hermanos, es un dolor interior que tú y yo vamos a experimentar cuando pasamos por alguna pérdida. Y eso va a ser normal. Ahora, vamos a Mateo 26, 38, hermanos. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. ¿Usted cree que Jesucristo experimentó tristeza? Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Jesucristo experimentó tristeza en el jardín. Pero ¿por qué experimentó tristeza, hermanos? Piensa por un momento, ¿qué se avecinaba? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué iba a pasar el Hijo de Dios? Iba a venir la cruz, hermanos. Iba a ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 26, 38? Insisto, no es una predicación. Es un estudio, váyame siguiendo. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 38. Dice la palabra de Dios, ya estamos ahí. ¿Qué dice, hermanos? Desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué, hermanos? Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y tú dices, pastor, ¿a poco el Hijo de Dios experimentó tristeza y dolor? Ahí lo estás viendo. Él era 100% hombre, hermanos. Ahora, eso me lleva a pensar, hermanos, que con mayor razón me entiende. Cuando yo estoy pasando por una dificultad, hermanos, Él nos entiende. Así es nuestro Dios. Él es bueno, Él es paciente, Él es misericordioso, ese es su carácter. Y hermanos, vamos a Isaías 53, vamos ahí mismo en el ejemplo. Jesús pronto iba a llevar, hermanos, los pecados del mundo. Y que iba a experimentar, hermanos, tristeza. Y que iba a experimentar dolor. Y que iba a experimentar agonía. Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Y cabe mencionar que todo esto lo hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Voy a leer desde el versículo 7. Dice la Biblia, angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo estuvo él, hermanos? Angustiado. ¿Y qué más dice, hermanos? Y afligido. Ahora vamos a poner el otro cuadro, hermano Alan, por favor. Si me ayudas a poner el siguiente cuadro, hermanos. Escuche bien, hermanos. La depresión es el resultado
de entristecerse. ¿Jesús se entristeció? Pero ¿sabes cuál es la depresión, hermanos? Yo no estoy diciendo que Jesús se deprimió. Él es el Hijo de Dios, Él es perfecto. Escucha, hermanos, la depresión es el resultado de entristecerse sin esperanza. ¿Sabes por qué nos deprimimos? Porque no tenemos esperanza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora yo no sé, y el mundo se nos viene encima, hermanos. Mire, tú eres un hijo de Dios, tú tienes esperanza. ¿Y sabes cuál es la esperanza? ¿Y sabes cómo se llama la esperanza? Jesús. Él es nuestra esperanza, hermanos. Mire, perdemos la esperanza cuando empezamos, escuche bien, hermanos, a pensar que las cosas nunca mejorarán. ¿Para qué nos juntamos si esto no va a funcionar? No tienes esperanza. Y créeme, amigo, hermano, una persona sin Jesús no tiene esperanza. Por eso, hermanos, mire, a veces me cuesta trabajo, y yo incluyo mi matrimonio, y lo digo con tanto temor, porque yo puedo ser uno de ellos, a no ser por la gracia de Dios. Pero, hermanos, a veces uno digo, pero ¿por qué llegar al divorcio cuando el cristiano tiene qué? Y a veces como cristianos damos un mal mensaje, no de esperanza, de desesperanza. ¿Estás conmigo? A veces decimos, hermano, amigo, Dios puede sanar tu matrimonio, y estás en la calle de la amargura. Y quizá puedes estar peor que ellos. Y uno dice, pero espérame, tú eres cristiano. Ella es cristiana, ¿qué pasó ahí? Pues que perdimos la esperanza. Porque escucha, hermanos, también el cristiano puede perder la esperanza. Llegamos a perder la esperanza, hermanos. Entonces la depresión es el resultado de ¿qué, hermanos? De entristecernos sin esperanza. ¿Qué vemos ahí en el recuadro, hermanos? Mire, dice, experiencia normal cuando perdemos. ¿Cuál es esa experiencia normal, hermanos? Pensamientos de pérdida, tristeza. ¿Eso es normal? Sí. Pero ¿sabes qué no es normal? La reacción no bíblica a la pérdida, hermanos, es tristeza sin esperanza, y eso es depresión. No hay esperanza. Te van a quitar un pie. Ay, ¿qué voy a hacer? Y ahora no sé dónde voy a... Nos diagnosticaron cáncer. Híjole, no. Y se nos viene el mundo encima. Porque a veces, hermanos, no hay esperanza. Aquí en nuestra iglesia hay ejemplos de hermanos con esperanza. Ahí está la hermana Marcia. Yo no he visto una persona tan gozosa que tenga cáncer y se goce. Eso no es normal. ¿Sabes qué es lo normal? Que la gente ¿qué? Se deprima. La hermana nos compartía, ¿verdad? Nos decía que cuando ella llegaba al hospital, la hermana decía que los doctores decían, pero si tú te ves bien, tú no pareces enferma. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios. Hermano, hay casos que ni los médicos se van a saber responder. No, mira, van a tartamudear y decir, pero es que yo no sé qué sucedió. Bueno, sucedió que hay un Dios en los cielos que hace milagros. Hay esperanza. Hermano, entender y acordarse de la siguiente advertencia que voy a dar es muy importante. La advertencia es la siguiente, hermanos: cuidado con lo que meditas y lo que escoges cuando pierdes. Cuando pierdes, ¿qué? Pierdes algo. No nada más un ser querido, quizá puede ser un miembro del cuerpo, quizá puede ser tu trabajo, quizá puede ser dinero, quizá puede ser tu matrimonio. Hermanos, cuidado con lo que meditas y lo que escoges cuando pierdes. Voy a explicar esta frase, hermanos. Primeramente, cuidado con lo que meditas cuando pierdes. ¿Qué es meditar, hermanos? Pensar profundamente. ¿Qué más es meditar?
Piensen en eso, hermanos, meditar. ¿Qué es eso? Meditar significa, hermanos, aplicar el pensamiento con intensidad a la consideración de alguna cosa. Ahí lo estás meditando, ahí estás masticando. Por ejemplo, hermanos, te quedaste, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno todo el día a veces le toma a pensar y uno dice, pero ¿cómo le voy a hacer? O ¿cómo lo voy a organizar, verdad? O ¿qué voy a decir? Hermano, meditar. Aplicamos el pensamiento con intensidad a la consideración de ¿qué? De alguna cosa. Hermanos, las emociones, ¿de qué son producto, hermanos? Las emociones son producto ¿de qué? De nuestros pensamientos. Hermanos, no podemos sostener ninguna emoción sin pensamiento. Ahora, yo te lo voy a demostrar, hermanos. Por ejemplo, tú no puedes sostener la ira. Tú no puedes sostener la ira sin pensar, pensamiento en lo que te hizo la otra persona. ¿Estás conmigo? Tú no puedes. Tú no puedes, hermanos. ¿Qué más, hermanos? No nada más de la ira. Por ejemplo, no puedes sostener, y voy a usar la palabra romance en el buen sentido de la palabra, sin pensar en alguien. Y en este caso en tu esposa. Porque aún ahí hay límites, hermanos. Tú no puedes pensar en cualquier persona. Si estás casado y aún soltero, tú debes tener cuidado, ¿verdad? Hermanos, para cambiar la emoción, ¿qué cree que se tenga que cambiar? Y muchos necesitamos un cambio urgente de pensamiento. Este tema va muy acorde al de la mañana, ¿verdad? ¿Te acuerdas que vimos? Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice, hermanos, pensad, ¿ok? Ahora, 2 Corintios 6, vamos a ir rapidísimo, hermanos. Es importante, hermanos, acordarnos de que hay algunas cosas que Dios nunca quiso que tuviéramos. Hay cosas que Dios no quiso que tuviéramos, hermanos, que Dios no quiso darte. Por ejemplo, 2 Corintios 6, versículos 14, hermanos. Vamos ahí. A veces va a haber pérdidas, y aclaro una cosa, hermanos, porque hay veces que Dios no quiso que tuvieras lo que tienes. Ahora, eso nos puede causar un poquito de shock, pero diciendo, ¿pero cómo? Bueno, hablamos de, ahorita lo voy a explicar. 2 Corintios 6, 14. Aquí hay un ejemplo, hermanos. ¿Estamos ahí? 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, por lo que acaba de decir, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay cosas que Dios no quiso darte. Y hay cosas que Dios no quiere darnos, hermanos, ¿como qué? ¿Como qué, hermanos? Hábleme, por favor. Hay cosas que Dios no quiere darnos. Jóvenes, hay cosas que Dios no quiere darte. Mira, toma consejo de la gente que ha pasado por situaciones que no es que les ha ido de la patada. Yo conozco situaciones, hermanos, donde él o ella dicen: yo no sé por qué me casé. Bueno, te casaste porque quisiste. ¿Estás de acuerdo? Nadie te obligó. Ahora, no quiero desanimar a los hermanos que se van a casar, ¿verdad? Pero vamos a ser claros. Hermano Ismael y hermana Priscila, y tomo un minuto para predicarles. No va a ser fácil.
son dos pecadores, van a ser dos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Y van a tener problemas. Te doy un consejo. Cuando tengas problemas, no acudas con tus papás. Una vez que ustedes se casen, ya es su familia. No dejes que mamá y papá te arregle la vida, hermano Ismael, ni hermana Priscila. Lo siento. Pero hay jóvenes hermanos que crecen y tienen mamitis y papitis. Papá y mamá están ahí todavía con ellos. No, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Entonces tú no estás de acuerdo con la Biblia. No tengo tiempo, pero la Biblia dice, serán una sola carne. Y el día que te cases, hermano Ismael, ya no va a ser tu prioridad en el buen sentido tu papá y tu mamá. Ahora va a ser ella. Y es preferible, diría mi buen amigo el pastor Efraín Ruiz, perder un amigo a perder tu matrimonio. ¿A qué me refiero? Que si algún día Priscila te hace una comida y te invita a la casa a comer, no cambies eso. Me voy a ir con el pastor, aún conmigo. O me voy a ir con el hermano fulanito de tal, aún con él. Es preferible que quedes mejor con ella que conmigo. Amén, hermanos. Ese es el plan de Dios, hermanos. ¿Y por qué dije esto? Yo no sé. No, yo sí sé, hermanos. Yo sí sé, ¿verdad? Yo sí sé por qué lo dije. Porque estamos diciendo, hermanos, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién, hermanos? Hermanos, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial, el creyente con el inconverso? No hay ninguna, hermanos, no lo hay. Pastor, pero es que yo sé casos donde, hermanos, donde él o ella lo ganaron para Cristo y le discipularon y ahora están en la iglesia. La misericordia de Dios. Porque aún de algo malo, en su misericordia Dios puede convertir algo bueno. Ahora, tú no digas, el pastor dijo que de algo malo, entonces me voy a casar con un inconverso. Ok, ¿y qué si en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios está a endurecer a ese hombre? ¿Sabes qué vas a tener cuando te cases con un incrédulo? Un dolor de cabeza. En el buen sentido te lo digo. No os unáis en... Hermano, Dios nunca se equivoca. Por eso dije al principio, para los que hacen las cosas bien hay privilegios. Para los que no, vamos a orar por ellos, no los vamos a desechar, pero no serán los mismos privilegios. Ha habido ocasiones donde yo he tenido que decir, no te caso. Pastor, ¿usted ha tenido que decir eso? Sí. Yo tengo una filosofía, hermanos, y tengo convicciones. Le voy a expresar algunas cosas, hermanos. Yo no caso a divorciados. Una ocasión llegaron unas personas a la iglesia, hombre y mujer. Se quedaron al culto. Al final me buscaron, me dijeron, pastor, queremos hablar con usted. Claro. Y me dijeron, pastor, pues gracias, qué bendición, etcétera, etcétera. Queríamos platicar con usted porque nos queremos casar. Muy bien. ¡Qué bendición! Y les dije, muy bien, cuéntenme. ¿Es su primer matrimonio? Uy, hermanos, se pusieron rojos. Yo le pregunté a él, ¿usted está casado? ¿Usted es divorciado? ¿Usted es divorciada? Sí. Los perdí. Si tú quieres decirme, hermanos, que no fui amoroso y que no fui misericordioso, está bien, yo no tengo problema. Pero yo no voy a ir en contra de lo que dice este libro. No casamos divorciados. Hermano Ismael y hermana Priscila, el matrimonio es un pacto. ¿Y sabes por qué estoy haciendo esto? Porque como yo no voy a predicar en la boda, te estoy predicando hoy. Hermano, perdón.
pero son consejos muy necesarios, ¿verdad? Cuando ustedes, hermanos, hermana Priscila y hermano Ismael, todavía no son marido y mujer. Así que, hermano Ismael, no trates a Priscila como si ella fuera tu esposa. Ándale, vente para acá y órale esto. No, ella no es tu esposa, ella no ha dicho que sí. Viceversa. Hay un pastor que yo aprecio mucho, hermanos, en Hermosillo, que dijo: mientras tú no le des este anillo a la persona con la cual te vas a casar, y ella diga que sí, y él diga que sí, y los declara el marido y mujer, ella no es nada de ti. Pastor, pero es que ya están comprometidos. No son nada. Perdón por desanimarlos, hermanos, perdón. Pero el matrimonio es algo honroso delante de Dios. No es cualquier compromiso, va a ser un pacto de toda la vida. Y otra vez, ¿por qué dice eso, pastor? Porque qué bendición que aunque ellos no se están uniendo en yugo desigual, no quiere decir que todo va a ser color de rosas. El matrimonio es trabajo. Y Ismael, te voy a decir esto: Priscila va a ser como una hoja en blanco. De ahí tú vas a llenar toda esa hoja. Y tú puedes tener a Priscila aquí, o tú puedes endurecer su corazón. Cuídala. Imagínate cuando mi hija se case. Yo voy a traer una pistola a mi lado, hermanos, para que se lleve a mi hija. Le voy a dar no van a ser 12 sesiones de consejería, van a ser 5 años de consejería. ¿Y entendiste, cabezón? No, no es cierto. Hermanos, gracias a Dios por eso, hermanos, pero no os unáis en yugo desigual. Hay muchos problemas, ¿verdad? Y al rato ella o él no te van a dejar ir a la iglesia. Y voy a la iglesia, no, yugo desigual con los incrédulos. Pero aún ahí Dios tiene un propósito, porque Dios quiere moldear, porque Dios quiere obrar en los corazones de las personas. Ve conmigo otro pasaje, hermanos. Mira, 1 de Juan 2:15. Es importante acordarse de que hay algunas cosas que Dios nunca quiso que tuviéramos. Y una de ellas es casarse con un incrédulo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Estamos ahí, 1 de Juan 2:15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cosas que Dios no quiere darnos. Y el hecho de que Dios no quiera darnos, vuelvo al punto de la mañana, no es porque Dios nos quiera hacer la vida imposible de cuadritos. Ay, es que ser cristiano es un pesar. No, hermano, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y a veces Dios dirá un no, y los padres dirán un no para nuestro bien, porque nos aman, porque ellos han pasado por situaciones que no quieren que atravesemos. Toma un momento para pensar, si es que tú estás batallando con depresión, ¿qué has perdido? Porque a veces somos como niños que hacen berrinche porque perdimos algo. Y a menos que lo tengamos, somos felices, pero eso no es cierto. Escucha, hermanos, las cosas que no son parte del plan de Dios tienen que ser abandonadas. Si tú estás aquí y tienes, vamos a poner ejemplos, hermanos, vamos a ser claros, no quiero dejar cabos sueltos, hermanos. Si tú estás aquí como varón y tú tienes otra mujer aparte de tu esposa, deja eso por tu bien y por el bien de tu familia, porque lo vas a perder todo.
Al rato quien pierde eres tú. Hermanos, se tiene que restaurar el compañerismo con Dios. Confesar nuestras faltas, pedir perdón, si acaso hemos fallado, si acaso no hemos querido abandonar algo. Porque hermanos, tenemos que ser honestos, a veces no queremos soltar pecado. A veces queremos seguir viviendo, jóvenes hermanos, sí, en la vida cristiana, pero todavía con el mundo. Todavía arrastrando, hermanos, secuelas mundanas. No, hermanos, tenemos que despojarnos. Ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores. Porque amará a uno y menospreciará a otro. O, como dice la Escritura, hermanos, o estimará al uno y aborrecerá al otro. Hermano, o es Dios o es entonces tu pecado. Decídete. Ay, pastor, es que, híjole, tener que perder. Mira, amigo o amiga, quien quiera que sea usted, cuando tú tienes a Cristo, tú tienes todo. Pero cuando tú no le tienes a Él, tú no tienes nada. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en conocer a Dios y seguir a Dios. Ahora, hay 3 preguntas que uno tiene que hacerse cuando está deprimido, hermanos. 3 preguntas claves. Número 1, ¿permitió Dios la pérdida que está causando tu depresión? Porque te era incorrecto, en primer lugar, tener la cosa que perdiste. Número 2, ¿permitió Dios la pérdida porque estabas dependiendo de esa cosa y Dios tuvo que quitártela para que tú entendieras que solamente se depende de Él y no de esta persona y no de esta cosa? Cuidado cuando tú dependes de alguna persona o de alguna cosa. No, yo tengo y esto, yo la salud y yo los recursos. Uy, hermano, Dios lo puede quitar todo de la noche a la mañana. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, hay algunas ilustraciones que nos pueden servir en este punto, hermanos. Tengo aquí algunas de ellas. Voy a mencionarte, por ejemplo, un universitario, una persona que está estudiando, que siente que su felicidad y estabilidad depende de qué, hermanos. ¿De sacar qué? Un 10 en el examen. Oh, está bien, esfuérzate y tienes que ser el más excelente. La Biblia habla de eso. Pero nunca llegues a pensar, ¿verdad? Joven o señorita o hermano, quien quiera que sea usted, aún teniéndolo todo, nunca llegues a pensar que jamás puedes fallar. Que jamás vas a reprobar un examen, porque ha habido ocasiones donde se pierde, o por no sacar 10 y sacar un 8, se deprimen. Hermanos, ¿por qué la gente se avienta a las vías del metro? Porque perdieron al novio. ¿Por qué es la depresión? Porque perdimos algo. Porque perdimos algo. Hermanos, Proverbios capítulo 3. Tercera pregunta, y vamos a ver algunos versículos. Tercera pregunta que pudieras hacerte es: ¿qué es lo que perdiste que crees que tienes que tener para que tu vida funcione? Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Hermanos, la vida no funciona si tú tienes algo material o no. Mira, no porque no tengas el último iPhone vas a ser feliz. No, eso, mira, hermano, lo material no hace feliz. Aún la gente que ha tenido todo el dinero, hermanos, y tiene todos los recursos, llega al punto en decir: estoy vacío. Mira Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjate de Jehová, ¿qué dice? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice, hermanos? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vuelvo al punto, hermanos, hermano Ismael y hermana Priscila. Ahora que ustedes se casen, dejen que su matrimonio gire, no en su propia prudencia.
Cuando tengan conflictos, hermanos, traten de arreglar los conflictos lo más posible que se pueda y en el momento adecuado. Claro, no se han casado, no tienen hijos, pero si ustedes cuidan eso, van a cuidar a sus hijos. Hay tantas cosas que se dañan en un matrimonio por ser sabios en nuestra propia opinión. Hermano Ismael, tú vas a ser cabeza de ella y tú eres líder. Y aún como líderes podemos lastimarlas. No seas sabio en tu propia opinión. Escúchala. Yo he aprendido que a través de los años escuchar a mi esposa me ha librado de muchas cosas. Pero también me he dado cuenta que por no escucharla me ha ido mal. No creas, Ismael, que siempre tendrás la razón. No la tienes y no la tendrás. Escúchala. Asimismo, vamos a mirar, hermanos, Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Te soy honesto, hermanos, yo no estaba pensando dar una aplicación a ellos dos, pero Dios así lo quiere. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Vamos ahí. ¿Ya estamos ahí? Dice la Biblia: a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y hay muchos pasajes, hermanos, para ayudarnos a discernir en quién está nuestra confianza, en quién debe estar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro todo, hermanos. Hermano Ismael y Priscila, si Dios los bendice, porque de Dios es la bendición, en un futuro con un ministerio exitoso, con un matrimonio exitoso, aún en eso sepan que siguen dependiendo de Dios, aunque todo les vaya bien. La tentación va a ser ya no buscarlo, pero aún ahí necesitamos a Dios. Ya no tengo tiempo, hermanos, para ver otros pasajes, pero toda nuestra confianza y seguridad, e inclusive nuestra felicidad, deben venir de Él. Si de veras intentas hacer lo correcto, pero tú pierdes la esperanza, volviendo al punto, hermanos, y te deprimes cuando la vida se pone difícil, puede ser que Dios está permitiendo la prueba para perfeccionarte. Dios los va a perfeccionar. Y hermano Joel y hermana Chayo, cuando ustedes vean que ellos están disgustados, oren por ellos. Y cuando ustedes vean que la cosa se puso más candente, intervengan. No los dejen solos. Pero no los dejen solos en ese estricto sentido cuando vean que ellos dos no están bien. Alguien tiene que ayudarles. Y no solamente ellos, aún nosotros seguimos necesitando la ayuda. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, hermanos? Versículos 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4, hablando de las pruebas. Dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia obra completa para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, yo me acuerdo cuando recién estábamos casados, mi esposa y yo creo que toda pareja ha pasado por situaciones así, donde, hermanos, somos novatos. Ya ha habido gente que pasó por ahí, hermanos, hermanas que ya tienen experiencia y que dicen: no le hagas así, no le hagas asá, no te vistas de esa manera, no portes ese color. A veces traemos todavía como un tono, hermanas, o en el consejo que damos como algo místico, que si trae una playera roja que le van a hacer mal del ojo. Deje eso, hermanos, deje eso a un lado. Ellos van a ser primerizos, hermanos, reciban el consejo. Va a haber gente que dice, cuando tengas a tus hijos, hermana Priscila, muchas cosas, sé humilde, escucha, pero no tienes que hacer necesariamente todo lo que te dicen, sé sabia. Y nosotros hemos aprendido de eso, aun cuando mi esposa era primeriza y hermano, la leche y la comida para el niño, y Señor, ¿qué hacemos? Bienvenidos. A Él lo van a tener las 24 horas. Y de verdad yo sé que si ustedes piden apoyo de sus papás, ahí van a estar. Pero solo asegúrense que el primero que buscan es a Él. En todas las cosas. Yo voy a terminar pronto, hermanos, ¿verdad? Vamos al Salmo, ya vimos Salmo 42, ya hemos en ocasiones leído Salmo 73, Lamentaciones 3, vamos ahí, hermanos, Lamentaciones 3. Aquí describen hombres, hermanos, de Dios, que pensaban que la vida, hermanos, les era demasiado difícil. Mira lo que dice Lamentaciones 3, ¿sabes de quién nos habla ahí, hermanos? De Jeremías. Cuando yo lea esto, hermanos, pero voy a preguntar si alguien se ha sentido así como Jeremías. Lamentaciones 3, ¿estamos ahí? Dice: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha. Como león en escondrijos, torció mis caminos y me desplazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo. Me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Está hablando Jeremías. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hermano, ¿cómo se sintió Jeremías, hermanos? ¿Qué estaba pasando con él? Era una persona, hermanos, que pensaba que la vida era demasiado difícil, ¿verdad? Que era, hermanos, una vida que quizá nadie más la tenía. Pero yo he llegado a una conclusión, hermanos, quizá hemos pasado por días así usted y yo. Pero le doy un consejo. El consejo es que pudiéramos estar peor. Cuando tú te sientas triste y te sientas como Jeremías, nada más considera una cosa: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, Jeremías, qué tremendo es ver tanto Jeremías como el salmista. Ellos voltearon su desánimo, pero ¿sabes por qué lo cambiaron? ¿Y sabes por qué Dios obró? Porque pensaron correctamente. Hermanos, la clave es esta: cuando tú estás desanimado, piensa en la verdad. Piensa en lo correcto, hermanos. Mira, vamos a ver la transición. Quiero mostrarle algunas transiciones de cómo se sentían a cómo se sintieron. Lamentaciones 3:21, ya lo hemos visto, pero ahí está la transición. Él viene describiendo su abatimiento, su dolor, ¿verdad? Llega al punto donde no tiene esperanza y luego dice en el versículo 21, hermanos, dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿Qué vas a recapacitar, Jeremías? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Te das cuenta? Trabajaron en su manera de pensar. Salmo 42, mira el salmista, hermanos, también trabajó en su manera de pensar. Salmo 42, versículos 5 y 6. ¿Qué decía el salmista, hermanos? ¿Cuál era la pregunta que hacía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y mira el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía. Es como si dijéramos: hey, no todo está perdido, no todo está perdido. Aunque te vaya mal, aunque la vida no pinte como tú deseabas, hay esperanza. Y la esperanza está en el Señor. Y vemos el Salmo 73, hermanos. ¿Te acuerdas de Asaf? Aquel hombre, hermanos, que dijo: por poco resbalaron, ¿qué, hermanos? Mis pies. Y mira, el Salmo 73, hermanos, ahí vemos a un salmista luchando, hermanos. Rapidísimo, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 73. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, desde el versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ay, ahí está el salmista viendo a ellos, hermano, prosperar. Es como si dijéramos: mira, ellos son tan malos que tienen tanto dinero, y yo que sirvo a Dios, mira cómo estoy. Algún día te vas a ver rodeado de esos pensamientos. Y así me paga Dios. No eres el único, y vas a ser tentado con eso. Pero mira la transición, hermanos. Versículo 16, rapidísimo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Más, desde el 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, ¿qué dice, hermanos? Fue duro trabajo para mí. 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice, hermanos? Wow. Pregunta, hermanos, ¿qué hacemos con el desánimo? ¿Qué hacemos con la depresión? ¿Cómo la combatimos? ¿Qué tenemos que hacer? Nada más, hermanos, oren por mí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hermano, ¿de qué sirve que oremos por ti si tú no haces algo? ¿Qué tienes que hacer? Cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar, hermanos. Y mira, no nos hagamos. Muchos de nosotros hemos luchado con esto. ¿Verdad que sí? Que llega el punto donde dice: ya no voy a seguir. Ya no. Quizá usted no. Pero en mi vida ha habido eso. Muchas veces. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Que la única persona que merece todo de mí es Él. Porque en esos momentos Él me ha sacado adelante. Y lo que yo te comparto no es algo que yo no he vivido. Es algo que yo he vivido y hay esperanza. Y si Dios lo hizo conmigo y con cualquier persona, Dios lo puede hacer contigo. Vamos a detenernos hasta ahí, hermanos. No he terminado con todo. Hay mucho que cubrir. Pero vamos a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos, nadie viendo a nadie. Vamos a detenernos hasta ahí. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Pero Padre, perdónanos al mismo tiempo, porque a pesar de que tú eres nuestra esperanza,
Y a pesar de que tú eres nuestro ayudador, muchas veces, Señor, pensamos diferente. Pensamos que tú no nos puedes ayudar, pensamos que tú estás lejos de nosotros, pensamos tantas cosas de las cuales a veces nos avergonzamos. Padre, ¿quién no ha pasado aquí, Señor, por algún desánimo, por alguna decepción, por alguna depresión? Pero así como hay personas que hemos pasado por estas situaciones, habemos personas que hemos visto tu buena mano en medio de estas situaciones. Padre, gracias porque tú no dejaste que los pies del salmista resbalaran, así como tú no has dejado que nuestros pies resbalen. Gracias, Señor. Es por tu misericordia que nos encontramos hoy aquí. Y por eso te alabamos. Quizá habrá alguna persona en esta tarde, Señor, que batalla con desánimo, con decepción, con depresión en su vida. Pero esa persona tiene que saber que tú eres su esperanza, que en ti está su refugio, que tú eres su que tú eres su fortaleza, que tú eres su pastor. Y Padre, quizá lo sepa, pero aún en ese tiempo de lucha, de batalla espiritual, Padre, el enemigo también trabaja, el enemigo también hace su parte. Señor, gracias porque no has dejado nuestros pies al resbaladero. Te alabamos por ello, Señor, y no hay un pecado, y no hay un problema, y no hay una situación en la cual tú no puedas obrar. Señor, tú puedes hacer todo. Solamente necesitamos acercarnos a ti y pensar en la verdad. Padre, bendice tu palabra, Señor, y lo que hemos escuchado. Y gracias, Señor, por darnos esperanza, Señor, así con sus ojos cerrados, nadie viendo a nadie.